Abra su Biblia en Romanos del capítulo 15 y continuamos con el estudio de la palabra de Dios. 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 2, veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta bondad que necesitamos tener para con los que son débiles en la fe. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es los mandamientos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Primera de Corintios 6:20. Vamos a Primera de Corintios 6:20 y veamos lo que dice en cuanto que los vituperios cayeron sobre mí. Dice la palabra del Señor así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu son de Dios. Dios nos ha dado un espíritu para que seamos responsables ante su presencia. Cuando lleguemos a su presencia, que seamos responsables de lo que hemos hecho de nuestra vida. Unánimes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Pues débiles, enfermos, llenos de pecado. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para conformar las promesas hechas a los padres. ¿Para qué vino Cristo? Vino a ser un ministro, tanto de judíos como de gentiles. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios, versículo 9, por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: paz estará la raíz de Isaí, al que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahora mira usted cuántas cosas tenemos. Dice que debemos cantar, alegrarnos, alabar el nombre de Dios, magnificarle a Dios, a los pueblos, dice. Y otra vez dice: estará la raíz de Isaí. Esto es Jesucristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, que abundéis en esperanzas por el poder del Espíritu Santo. Esto es importante. Recuerde que solo el poder del Espíritu Santo nos puede llevar a la presencia misma de Dios al escuchar la palabra, es decir, al escuchar a Jesucristo, que nos ha dejado preciosísimas misericordias dadas por Dios para los hombres. En el Salmo 31:24 tenemos también, siempre vamos reforzando la palabra de Dios, comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto es interesante porque no podemos, como siempre, dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque es la base, el fundamento del Nuevo Testamento. Salmo 31 dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón. Si bien es cierto que el corazón es una bomba que mueve el fluir de la sangre, pero sin embargo, esto nos indica que a través del corazón nosotros sabemos los latidos, los pálpitos que tenemos, y eso y es una manifestación de las emociones que están en nuestra mente. Por eso siempre se habla del corazón. No está hablando de que el corazón
emana, sino nuestra mente emana pálpitos de emociones o de tristeza, pero que es a través de nuestro corazón que empieza a bombear o a bajar su ritmo en cuanto a los sentimientos que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces continuamos con Romanos, el capítulo 14, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos para exhortar, para consolar, para animar a los hermanos a que continúen en el conocimiento espiritual del Señor. Esto se llama una plenitud del Espíritu Santo, condolerse, tener misericordia por los hermanos. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Todos tenemos esa gracia de Dios, sino que muchas las veces no nos manifestamos por causa del trabajo, de cualquier cosa, pero no dedicamos un tiempo de consagración para la gloria de Dios y para la misericordia que el mundo necesita en este tiempo de confusión, de saber qué mismo es bueno, qué es malo. Solo la palabra de Dios nos puede dar ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto fue el apostolado de Pablo y el Evangelio es para nosotros, para ser también manifestantes de la luz que Dios nos ha dado y podemos también dar a otras personas esas manifestaciones de gracia que el Señor Jesucristo ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia no es solamente para tener una lectura, sino es para alimentarnos de la palabra de Dios y sobre todo ese alimento dar también a otras personas, dar a otras personas que están viviendo en oscuridad espiritual. Seamos ministros de Jesucristo, administrando el Evangelio de Dios. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras. Está manifestando que la razón de sus viajes es con el poder del Espíritu de Dios, un hombre que consagró su vida a servirlo a Dios y glorificar su nombre. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué precioso el mensaje que nos lleva y nos inquieta a ser también unos siervos de Jesús, porque no es cuestión de visitar la iglesia, no es cuestión de abrir la Biblia como un amuleto. La Biblia es palabra de Dios. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para edificar sobre fundamento ajeno. Debemos tener mucho cuidado el rato que estamos hablando de la palabra de Dios, conversar del mensaje de la palabra, pero si sabemos que está algún hermano ya en otra iglesia, pues indudablemente no debemos sacar de una iglesia para ponerlo en la nuestra. Eso no es ético espiritualmente, pero si estamos en obligación en cuanto conocemos a alguien que no está dentro de los parámetros de la palabra de Dios, pues exhortarlo a que vea lo que realmente, a que vea espiritualmente lo que realmente necesitamos para llegar a ser salvos, porque últimamente, desde 1850, han venido distorsionadores de la palabra de Dios a buscar la economía, el dinero, la fama y todas esas cosas que son terrenales para vivir, para aprovechar de la palabra de Dios. Pero realmente no es así. El apóstol
Pedro, en el capítulo, en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 2 dice así: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Son los falsos líderes que distorsionan la palabra de Dios para tener su propio provecho, y no es un provecho espiritual. Versículo 3: y por gracia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra de Dios no habla de ata, desata, suelta, llueve polvo de oro y ese tipo de cosas. Llueve es bendición del Espíritu de Dios. El atar no es dada a los hombres, pues Dios atará, desatará a través de la palabra, a través de la enseñanza que nosotros damos o de la responsabilidad que Dios ha puesto en cada hermano para que Dios se manifieste de acuerdo a su propósito y conociendo el corazón de aquellas personas que se están acercando a Él. Versículo 13: y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, veamos lo que dice el Señor en cuanto a la fidelidad que debemos tener con el Señor. Dice, y nos advierte: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte en atrevimiento, como para hacerles recordar. Versículo 16: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con obras. El Señor, cuando se le presentó a Pablo en el libro de los Hechos del capítulo 9, se puso de rodillas en humillación y le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el propósito que nosotros debemos tener, aprender del apóstol Pablo, que en cuanto estamos en la presencia de Dios, nos hemos constituido hijos de Dios, entonces tenemos también que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vea, mi hermano, es importante que nosotros también proclamemos la palabra de Dios, el Evangelio, que significa las buenas nuevas de la salvación para todo el mundo. Tiene un amigo, un hermano, un familiar, alguien está a su lado que necesita de Cristo. Y es el momento para que hablemos de la salvación gratuita por fe que necesita el mundo. Versículo 20: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Vuelvo a repetir este versículo porque es importante recordar que no estamos llamados para sacar ovejas de otro redil. Tenemos que proclamar el Evangelio, la palabra de salvación para quienes no conocen. Versículo 21: si como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue
anunciado acerca de él verán, y lo que nunca han oído de él entenderán. Este es el propósito del apóstol Pablo. Este es el propósito, vuelvo a repetir, de todo cristiano. Confesar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque esa es la importancia que tiene la palabra de Dios dada a todos los que han creído en la salvación. ¿Y cuál es el objetivo? Reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Los sufrimientos del siervo de Jehová. En Isaías del capítulo 52, versículo 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nosotros tenemos la palabra de salvación, las buenas nuevas que tienen vigencia para el día de mañana. Bendecimos, Señor, su palabra. Bendecimos, Señor, su presencia en nuestra vida.